¿Cuáles son los temas? En esta obra es el poder, claramente, sí. pero en Mujica Lainez ahí está el amor, está el sexo, está la traición. ¿Cuáles son los temas de la humanidad? Los temas que a vos te han cautivado. La vida en todo, es decir, lo que pasa que hay géneros que uno ha frecuentado más que otros, es decir, a ver, una película de acción no es la que he frecuentado. Luego cuando me hice cinecribista empecé a ver también los directores de otra manera, porque la formación que uno tenía acá en esos primeros años era un poco... sobre todo yo crecí con una Nouvelle Vague, yo crecí con Bergman, con Antonioni, con Visconti, claro, con Resnais, pero indudablemente cuando estuve en Francia y viví unos casi 4 años, yo frecuentaba todos los días la Cinemateca y Henri Langlois, que era el director de la Cinemateca, sabía organizar unos ciclos referentes a grandes directores americanos que no eran los que continuamos ahora acá, porque yo el cine americano comencé a disfrutarlo cuando lo encontré en la Cinemateca francesa, porque es claro, acá uno, salvo raras excepciones, un William Wyler, un George Stevens, uno descartaba. Es decir, en cambio ya yo iba a la Cinemateca y además tenía el gusto que los veía ahí a los directores. Y había directores franceses que entraban a ver, por ejemplo, había un ciclo von Stenberg, un gran director alemán. El día que lo voy a ver y que voy a ver La pecadora de Shanghái, que es una película clave para mí, entraban del brazo Jean Moreau y François Truffaut. O de pronto yo que descartaba a un Roger Corman, que vino a filmar acá en los estudios de Aries, de pronto Langlois le hacía todo un ciclo. Y venía Vincent Price con Roger Corman. Claro, eso es calidad en la cultura, ¿no? Bueno, y encontrarle la vuelta y cómo hacían que uno viera en cada director aquellos valores que tenía. Porque ellos llevaron a un nivel superior lo que era un género como el western. Claro. El western que de pronto, en esos años, fíjense que uno adoraba a un Johnny Guitar de Nicolas Ray, pero de pronto venía, en esos años 60, ya un renovador del western, que fue Sergio Leone. Claro. Ahora, en aquellos momentos existían estos espacios donde la gente podía ir, iba masivamente. Bueno, no podemos comparar el público francés con el argentino. En Argentina ocurren muchos espacios culturales que se arman como tribus de gente que va. Estoy pensando en el cine que se da en el Malva. ¿Por qué vos no estás tanto en la televisión, por ejemplo? Que es un medio que también puede llevar cultura a públicos masivos. Yo creo que he hecho una etapa en la televisión. Lo último lo hice en el 2003, que fue una emisión que se llamaba Bocetos alrededor de Chekhov, que era sobre la vida de Chekhov. Claro, yo he hecho una determinada televisión que hoy creo que no es fácil volver a reeditar. Porque hay otras formas de producción, hay otros intereses, hay otras formas, pero hay otras formas nuevas. Pero también convengamos que algunas cosas surgen de todo esto. Es decir, no es que es un páramo, que de pronto están muy aisladas, pero no las notás dentro de la oleada de cosas que hay, que hoy se hacen en la televisión. Pero yo creo que la televisión... hay mucha más producción y eso pasa más desapercibido. Hay mucha más producción. En el momento que yo hacía televisión, y utilizaba 17 días para grabar la adaptación del Proceso de Kafka. Eso te iba a decir, estamos hablando de Chekhov, de Kafka, de Pirandello. Entonces, es maravilloso, bueno, pero también es cierto que al lado tenés a Tinelli. Sí. Bueno, ahora hay otro tipo es lo que si vos tienen que estar las dos cosas. Yo creo que todo tiene que convivir y todo tiene que estar. Lo que tiene que haber es mentalidades que entiendan eso y lo integren. Claro. Y por eso dije hace un rato que se habla mucho de la cultura y que se conoce después poco, y que cuando se convoca a la gente que tiene que organizar y planificar un futuro como este momento, no siempre las personas son las indicadas. ¿Qué opinas de la política cultural de los últimos años y de lo que estás viendo ahora? Yo creo que se le ha dado bastante importancia por distintos motivos.
que son fáciles de ver, a la cultura. Es decir, lo que pasa es que yo no creo que eso se haga a veces con la continuidad necesaria, con la seriedad necesaria. Yo creo que ahora también hay intenciones de que todo eso esté, pero los hechos demuestran lo contrario de aquello que se habla. Entonces hay una dicotomía ahí que yo digo, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿No? Ahora, sí, yo creo que la televisión, ahora, ¿no? yo no sé si ustedes han visto, pero la televisión pública ha tenido, hecho por directores de cine y demás, algunos aportes muy interesantes. Muy buenos. ¿Cómo no vamos a hablar de lo que significa lo que hizo Spinner, por ejemplo, con la nueva versión de los Siete Locos de Roberto Alba? Totalmente. Muy interesante desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de la producción, como la armaron. Hay ¿Qué otra cosa te gustó? Otras cosas que hizo Diego Lerman, por ejemplo, una serie de historias muy interesantes. Esas cosas, ¿cómo se llamaba esto? De los grandes actores que hacían con el psicólogo. En terapia. En terapia. Excelente. Bueno, en terapia también, es decir, tiene nivel, tiene calidad. No desmerezcamos esas cosas, ni las olvidemos, ni las pasemos digamos, que no las tengamos presentes cuando hablamos de determinados momentos condicionados por otras razones. Está bien. Destaquemos aquello que corresponde, porque si no, todo está teñido. A ver, hoy indudablemente vivimos un mundo donde la político no lo podemos escamotear porque nos maneja cotidianamente. Todos. Pero no exageremos a veces con el manejo de esas cosas y tratemos de olvidar algunas cosas que se han hecho buenas. Es decir, yo no estoy diciendo hoy... que 6, 7 y 8 no opaque a En Terapia. Claro. Eso sería como la síntesis. No, por supuesto que no. Pero a ver, no entremos en esos temas. Entremos en que de pronto hay cosas que vale la pena hacer, porque se hicieron siempre, se olvidaron o se tratan de olvidar, pero hay gente persistente. Estos ejemplos que he dado, es gente joven, no es gente que viene una cara, gente de ahora, que tiene buenas intenciones. Es como el cine. El cine tiene hoy muchísima gente que lo hace. ¿Qué te ha gustado de lo argentino que has visto? No, las películas estas que han ganado los premios, a mí Relatos Salvajes me parece que está muy bien hecha y que es un director sumamente interesante. Yo estaba dirigiendo el Festival de Mar del Plata cuando creo que él trajo su primer película, Cifrón, y me gustó como persona, porque a veces hay personas que hablan desde un lugar en donde la obra se hace todavía más interesante por la persona que la está presentando. Entonces, bueno, eso tiene mucha importancia. Y yo creo que el cine de Cifrón, ahora tengo mucha expectativa por una película que estuvo preparando, que estuvo filmando, Lucrecia Martel, que es una directora genia, total. La Ciénaga es una película increíble, además de una obsesión, ¿no? Y entonces vos sos director, Sama. Pero claro, uno percibe... sobre el libro de Antonio Di Benedetto. Entonces, claro, es una interpretación muy personal. A mí me lo contó en una entrevista que todavía no ha salido. Antonio Di Benedetto, otro de los escritores ahí olvidados de la tierra, que es verdaderamente una experiencia. Yo lo llegué a conocer porque en la última etapa él trabajó en el Instituto de Cine. Era lector de guiones. Mirá vos. Y en ese momento yo tenía una adaptación de un cuento de Beatriz Guido, que lamento no haberlo hecho, que era Chocolates Uberales. Y yo era profesor de la escuela de cine. Y un día saliendo del instituto, lo encontré en la puerta. Él solo se presentó, me dijo que había leído el guión, me ponderó el guión. Al poco tiempo murió, pero es un escritor maravilloso. Sí, maravilloso, tuvo una vida muy terrible, fue perseguido por la dictadura. Y la película le dicen un poco la película maldita, ¿no? Porque ya intentaron filmarla un par de veces y ahora Lucrecia... Lo que pasa es que es una historia, ayúdenme en la memoria, de la época de la colonia, ¿no? Exactamente. Y es realmente un gran desafío para ella. Entonces, con los antecedentes de una directora como ella, con antecedentes de Benedetto, me interesa. Esa película tuvo mala suerte porque fue en algún momento un proyecto de Nicolás Sarquís. Exactamente. Nicolás Sarquís fue con todo su equipo a Paraguay, no recuerdo qué pasó. Había muchos españoles y eso me fracasó, quedó en la mitad. Siempre fue algo que se debía a Nicolás y no lo pudo hacer. Y me parece bárbaro que lo tome una mujer inteligente y sensible como es Lucrecia. Pero también hay otros directores que surgen, por ejemplo, no podemos nosotros negar la efectividad que ha tenido las películas últimas de Trapero, la fuerza que ha tenido Trapero. No, ni hablar. O las de Burman, ¿no? Las de Burman, es decir,
pero las de Trapero han logrado una inserción. Y una voz muy particular. Sí. Vos ves una película de él y es de él. Y sabés que es Trapero, es cierto. Bueno, esto es lo importante. Es decir, yo creo que es toda gente que crean universos propios. Exacto. ¿no? Lo que es bueno, sería bueno que aquellos que tienen de verdad una mística no desaparezcan del panorama. Yo en este momento, que he estado mucho tiempo en Chile, y no es como excusa, pero al estar en otro lugar y tener otras actividades, 7 últimos años yo no he estado muy activo en algunas cosas que me interesan hacer. Y el cine quizás lo he abandonado un poco. Yo creo que hay también momentos para hacer las cosas y yo tengo en este momento cosas que quiero. Lo que pasa es que las formas de producción cambian, uno constituye los equipos de otra manera, entonces bueno... Pero te queremos haciendo lío en Canal 7, en la televisión pública. Estaría buenísimo que vayas a hacer algo ahí. Escúchame, se viene ahora, bueno, lo del teatro... tengo proyectos y además en la televisión pública está todo lo que yo he hecho, que es creo que es un interesante archivo. Yo los otros días me encontré de casualidad con una persona también interesante que se ha sumado ahora al equipo que va a trabajar en la televisión, que es Miguel Pereira. Me dijo, bueno, sentémonos a hablar, y Miguel, que es un hombre con una obra interesantísima, que se ha visto un poco en el ostracismo jujeño, sí, es verdad. Y que de pronto lo han rescatado y está acá, me parece bárbaro. No sé, por lo menos me gustaría charlar y ver qué pasa con todo ese material, porque ese material es irrepetible. Claro. Yo, por ejemplo, ahora vamos a hacer con respecto a estos 50 años de bueno, no contemos, porque no lo contamos todavía. Se viene una retrospectiva, ¿cómo es, Susi? Sí, se viene una retrospectiva de la obra de Oscar en el Museo del Cine, y también ya tenés los derechos para empezar a hacer en teatro diccionarios sobre la obra de María Moliner, que es el primer diccionario en español que utilizamos nosotros en nuestra lengua castellana, ¿no? Después vino el diccionario de la Real Academia Española, pero dicen que el verdadero diccionario, y además ella era una trabajadora infatigable y una mujer. Es una obra interesante. Eso teatro. ¿Quién hace de María Moliner? A usted le parecerá, yo dedico mi día a esto que me gusta, ¿no? Está bárbaro. No hago muchas otras cosas, pero esto sí lo hago. Y entonces, claro, con teatro tengo bastante, es decir, en este momento no tengo ópera, es decir, a veces uno encuentra los interlocutores que quiere y a veces no, o a veces no los desea tampoco. Entonces, bueno, la ópera no tengo, he hecho bastante, pero en este momento no tengo, y no tengo en concreto nada con la televisión, siempre uno tiene ideas, pero sí tengo mucho con el teatro y sí he retomado la frecuentación del cine. Yo en este momento estoy teniendo 2 días a la semana en la cual me siento con un colaborador para rever un guión que yo tenía listo para el cine. Bien. Es una novela de Pepe Bianco que se llama Sombras suele vestir. ¿Sombras? Suele vestir. Es una gran novela. Y esto lo habíamos trabajado mucho tiempo con Ernesto Yo, con Rodolfo Mórtola y con Armando Capalvo. Ernesto y Rodolfo murieron, se pasó tiempo, los guiones siempre crecen aunque uno no los toque. Es cierto, cuando los revé tiene que verlos de otra manera porque uno ha cambiado, por suerte. Y entonces estoy 2 días a la semana haciendo una revisión de esa gran historia que es Sombras suele vestir, que es una novela que figura desde hace muchos años en lo que es la antología de la literatura fantástica que hicieron Borges, Silvina y Viola. ¡Ay, qué lindo! Bueno, o sea que tenemos por delante tenemos un Barney teatral, por doblete, cine y televisión con algo. No sé, la televisión es algo... Bueno, por ahí. Yo hablo de lo que yo puedo manejar. Está bien. A ver, yo he dicho algo que trato de practicar. No me gusta a esta altura de la vida hacer demasiadas antesalas. No me gusta hablar con gente que desconozca lo que uno ha hecho. No me gusta llamar a puertas que sé que no se van a abrir. Trato de evitarme en la vida esos momentos. Trato de hacer lo que yo creo que puedo. Además te lo has ganado.